Pues muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar nuestro conversatorio, la subcontratación laboral en México, que el día de hoy nos acompaña el maestro Óscar Zavala Gamboa. Él será nuestro moderador el día de hoy. Vamos a conocer un poco más acerca de él. Pues bien, él es licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, egresado del programa sobre normas internacionales del trabajo del Instituto Internacional de Formación de la OIT, docente de Derecho del Trabajo en la Escuela Libre de Derecho, en la Facultad de Derecho de la UNAM y en el Centro de Estudios de Posgrado. Autor y conferencista en materia laboral, transparencia y combate a la corrupción. Maestro Óscar, ¿cómo está usted el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial. Claro que sí, sean ustedes bienvenidos. Adelante, los micrófonos y las cámaras son todos suyos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes, con especial agradecimiento a todos los que nos siguen y con muy especial reconocimiento a nuestros dos invitados del día de hoy, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera y el doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, dos grandes especialistas en materia laboral, que es un gusto para las actividades del Centro de Estudios de Posgrado tenerlos aquí, ¿no? Dos grandes amigos, dos grandes conocedores del tema, que vamos a analizar. Hay una disculpa también por parte de la maestra Jacqueline Álvarez Velázquez, por un tema de salud no nos va a poder acompañar el día de hoy, pero bueno, sabemos todos que hay un tema importante sobre la mesa de debate, particularmente, y así lo recalco, en el debate nacional, ¿no? Como es el tema de la subcontratación, su regulación, sus retos, sus desafíos y verdaderamente cuál es el marco que le regula. Y bueno, pues para ello es muy importante contar con grandes especialistas como los que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a analizar el tema desde un punto de vista teórico práctico del ámbito de la subcontratación. Hay grandes desafíos, hay grandes debates, y bueno, pues también recalcar que por lo menos quisiera manifestar un primer comentario a pregunta generadora, a una pregunta que invita a la reflexión, ¿no? La subcontratación en México lleva por lo menos 40 años, ¿no? Está documentada que se ha establecido desde por lo menos 40 años, a pesar de que le echemos la culpa a la reforma de 2012. No quiere decir que antes de la reforma de 2012 no hubiera subcontratación, había un mecanismo diferente de establecerla legalmente. Entonces, me parece que es un primer punto de partida que se pierde a veces un poco de vista en el debate y en el análisis político, si lo queremos ver de esta manera, pero que la parte fundamental, la parte técnica, pues ahí está por lo menos planteada. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a darle paso a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, le quiero dar el uso de la voz al doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro, para que sea nuestro primer disertante, un destacado abogado de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, uno de los, como señor padre lo comenta siempre don Ángel Guillermo Ruiz Moreno, de los primeros segurólogos, ¿no? Desde un punto de vista como una disciplina propiamente como tal, ¿no? Entonces, dejo el uso de la voz a mi querido amigo, el doctor Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro. Bienvenido, querido doctor. Muchas gracias, Óscar. Primero que nada, maestro Luis Fernando, también un gusto saludarlos. No sé si va a ser tan formal la charla o vamos a hacer otra cosa. Tú me dirás, mi querido Óscar. Gracias por la invitación a este centro. Y bueno, no sé cuánto tiempo tengo, porque ya ves que si yo me voy de filo, aquí nos quedamos horas, pero creo que una charla es mejor, ¿no? ¿Cuánto tiempo pongo? Creo que tenemos una excelente charla de café, querido amigo, ¿no? Que los micrófonos de CEP son siempre muy generosos con nosotros. Ya está el café listo. Exacto. Entonces, me parece que podríamos tener una primera intervención de 30 minutos para posteriormente dar lugar a las preguntas y a lo mejor una especie de retroalimentación. Perfecto, mi querido amigo. 30 minutos. Bueno, se me hace poquito para todo lo que tengo que criticar del outsourcing. No sé si vamos a andar en las mismas situaciones, pero desde un punto laboral o desde un punto de seguridad social, la subcontratación trae problemas y creo que necesita un poco de contexto, porque desde que analizamos el tema, siempre he distinguido que hay subcontratación buena y subcontratación a la mexicana. Es decir, existen empresas cuyo objeto legal precisamente es esta, pues digamos, la especialización de tener o la posibilidad de contratar de manera rápida a personas en determinados puestos de trabajo. O sea, no necesariamente el outsourcing es malo. Hay empresas que se dedican a esto.
El outsourcing clásico, como también se conoce, el que muy probablemente continúe a pesar de muchas cosas, es cuando tú puedes traer fuera de tu objeto principal de la empresa un beneficio extra. La seguridad es uno de los grandes ejemplos, la limpieza. Siempre han sido outsourcings clásicos. Difícilmente vamos a terminar con la inercia porque la dinámica sobre la cual partimos en el outsourcing es que hay un convenio entre dos empresas, ¿vale? Si cada empresa tiene elementos propios y suficientes para tener sus propias relaciones de trabajo, hablamos de una relación comercial y pues el hecho de que yo tenga trabajadores subcontratados, entre comillas, obedece a un ámbito meramente corporativo, comercial, beneficio mutuo, no para simular relaciones de trabajo, que ahí es donde viene el outsourcing a la mexicana. La terciarización, esta triangulación, cuando tú amablemente me dices uno de los primeros segurólogos, fíjate que no lo había pensado, pero desde ese punto de vista, desde 2008, si mal no recuerdo, 2009, cambió la ley del Seguro Social antes que la ley federal del trabajo para efectos de poder de alguna manera fiscalizar a las subcontratistas, ¿no? Imagínate, culpamos a la reforma de 2012 de que ahí medio tocó, pero antaño, como tú bien señalas, que ha existido durante mucho tiempo, no se reguló lo suficientemente bien, digamos, en la reforma de 2012, pero en el ámbito de la seguridad social, que es lo mismo decir en el ámbito contributivo, ahí sí se reguló. ¿Cuántas de las subcontrataciones a la mexicana realmente pasan ese primer filtro del IMSS, ¿no? Imagínate la doble importancia que tiene la seguridad social, tanto de proteger a los trabajadores en el mayor de los ámbitos, como aparte el fiscalizar a los patrones que quieren, digamos, ahorrarse algo en la relación de trabajo, porque seamos francos, salvo la mejor opinión de ustedes y por supuesto de las preguntas que haya, una subcontratación a la mexicana es una estrategia fiscal. Y yo como litigante, como un asesor de empresas inclusive, me he topado con asesores fiscales que yo respeto mucho, pero que no puedo compaginar con ellos, dado que sus estrategias fiscales hacen que se pierda el control laboral de sus empresas. Mm, No quiero abundar más en el tema, pero hay ejemplos. Um, si un hospital subcontrata enfermeras, es mala señal porque estamos hablando de que esos trabajadores son indispensables, ahora como las deducciones, ¿no? Para que los fiscalistas también comprendan estas partes. Es estrictamente indispensable, pues es que un hospital sin enfermeras, ¿no? O sea, salvo que sea una empresa especializada en enfermería y es toda una bronca, no puedes subcontratar todo. De lo contrario, se ve muy mal. Una empresa que usualmente termina siendo denominada pagadora es la que a la postre es la empresa patrón y que responde de las obligaciones de esta naturaleza. Pero entre esta empresa que reconoce las relaciones de trabajo y la beneficiaria puede haber hasta 5 o 6 escalones. Perdón. Puede haber como 5 o 6 escalones y todo sale a relucir, curiosamente, cuando uno demanda. Yo en lo particular, me agrada mucho decirlo, no solamente soy curioso e investigador, sino que aparte soy litigante. Y esta parte de analizar la teoría con la práctica me ha dado una visión bastante completa de cómo trabajan la subcontratación, al grado de que nos han entorpecido procedimientos precisamente porque a raíz de las pagadoras que pueden ser X, se esconden, incluso las empresas beneficiarias se esconden y terminamos siendo orillados a emplazar en domicilios fiscales que no están en la ciudad y nada tienen que ver con la fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque se utiliza una razón social denominada que cuando tú vas a la fuente de trabajo te la niegan. Entonces, esto ha llevado a atorar asuntos en la Junta, vamos hablando en estos términos, en las todavía juntas, porque hablamos de tribunales y vamos a ver cómo reacciona el nuevo procedimiento frente a la subcontratación, porque a la postre, lo que la subcontratación a la mexicana provoca es la incertidumbre de los trabajadores de quién responde ante las obligaciones, ¿no? Porque podrás ganar, pero
si ganas frente a una empresa denominada y no ganas para efectos solidarios o subsidiarios con la beneficiaria o la fuente de trabajo, vas a tener un laudo millonario que no puedes cobrar. Esto ha ocurrido muchas veces. De hecho, es increíblemente o preocupante, no increíble, preocupantemente frecuente que nos topemos con empresas dentro de los procedimientos laborales para evitarnos el operador jurídico. Nos topamos con que es hasta una herramienta de negociación el hecho de decir, tengo un outsourcing de papel. Entonces, si no te arreglas ahorita con una cantidad acostumbrada, pues a ver mucha suerte cobrando, ¿no? Porque estas empresas son efímeras. Las empresas subcontratistas venden humo. Y podremos tener una retórica de si funcionan o no, porque también los fiscalistas, que los hemos escuchado durante varias etapas, en 2012 hubo su momento, ¿no? Entonces, no, sí que lo regulen, no pasó nada. Eh, y ahora que lo están prohibiendo, ahora sí dicen, no, es que sí es muy útil. Creo que aquí lo que tendríamos que reconsiderar es si es útil para los empresarios y respetar eso, pero ¿a qué costo? Y respecto de la reforma, cuando el gobierno impone o quiere imponer una prohibición, a mí me llama mucho la atención, no sé si a ustedes les pase, yo no recuerdo muchas leyes donde existan prohibiciones. Es más, en la Constitución, ¿cuántas veces aparece la palabra prohibición? Se deja para las cuestiones más severas, ¿no? Pena de muerte, mutilaciones, etcétera. Pero tanto como prohibirme, bueno, ¿por qué? Es una actividad lícita. Entonces, lo preocupante de que pueda llegar a prohibirse con aras de terminar de una vez con estas malas prácticas, si bien es una solución efectiva, no es una solución jurídica, porque no estás permitiendo la legítima defensa de los negocios que sí son legítimos, que no tienen nada de ilegales. Entonces, bueno, no sé exactamente, no recuerdo, ya me lo dirán ustedes, la sanción del prohibicionismo, ¿no? De esta situación de no te puedes dedicar a hacer outsourcing o no te puedes dedicar a subcontratar. Y lo que yo creo que intentan decir es que la subcontratación de mala fe, que es como se conoce, es la que se intenta prohibir. O sea, el mensaje es, legalmente ya te traemos, porque no sé si les pasan experiencias personales, pero en las juntas es trazable la línea en la que participan o de la manera en la que participan las subcontratistas, siempre y cuando pregunten situaciones fiscales, ¿no? Una de las cosas que ahorra la subcontratación es en el reparto de utilidades. Esto es algo de lo más atractivo que hay, inclusive, ¿no? Pero a la par de que se ahorran el reparto de utilidades, resulta que se lo ahorran porque la empresa beneficiaria le traslada todo el pago de la nómina y demás a la empresa de subcontratación o a la pagadora, quien va a hacer la dispersión a todas las personas, y esto va a propiciar, pues, básicamente, que existan dos niveles y que haya una factura. O sea, si todo el costo de la nómina cuesta 1,000,000 de pesos al mes, la beneficiaria va a trasladar ese 1,000,000 de pesos al mes, más su respectivo IVA, más lo demás, y entonces dispersarán 900,000 pesos la outsourcing, y ahí está la ganancia. Entonces, no se puede ocultar el dinero, ni el amor, ni lo, ni el poco conocimiento, dicen por ahí, ¿verdad? Para no ser tan áspero en ese sentido, con el perdón de la audiencia, pero es trazable. Y el problema es que si no se reforma, aunque sea de esta manera, va a seguir ocurriendo lo mismo, va a seguir habiendo subcontratación de mala fe, que es lo que se quiere evitar. Entonces, me parece muy exagerado y muy extremo decir prohibicionismo cuando se pueden manejar otras situaciones, y también me parece que no le están dando tanta oportunidad a los negocios legítimos para decir, oye, ¿por qué me lo prohíbes? ¿De qué se trata, no? Para empezar, dentro de un debate jurídico, que es básicamente a lo que quería llegar en esta primera parte de mi intervención, es, salvo que me corrijan en este momento, la iniciativa trae la prohibición, ¿no? De mala fe.
Y si tú quieres defender tu negocio y decir es legítimo, pues vas a tener que demostrarlo. Pero si pasa así la ley, en teoría es inconstitucional, no del 123, sino del artículo 5º. La libertad de profesión es inviolable. Y una ley secundaria, en teoría, no puede prohibir esta situación, sería inconstitucional. Entonces, no les den motivos, o sea, es un llamado a que no le den motivos para que tumben esa reforma. O sea, la cuestión de prohibición absoluta no funciona. Vaya, no funcionó ni con la cannabis que está de moda, amigo Oscar, ¿no? O sea, la prohibición absoluta también es inconstitucional. ¿Qué les hace pensar que el outsourcing puede llegar a salvarse? Ahora, entiendo la postura del gobierno en turno de decir, tengo que hacer algo para prohibirlo porque los anteriores, cuando hicieron algo a medias, recordemos y a ciencia cierta, el gobierno de Felipe Calderón, con todo lo que eso significa, fue el que apoyó la reforma de 2012, la que se la dejó de regalo el 30 de noviembre de 2012 al gobierno entrante, que no lo consideró como una prioridad y por lo tanto, pues vamos a ver cómo funciona. Pero el gobierno actual básicamente dice, pues que yo lo quiero prohibir. Y cualquier extremo es malo, considero, ¿no? Todo exceso es castigable. Entonces, prohibir significa algo muy, muy intenso, ¿no? Sobre todo cuando el gobierno en turno es lo que más subcontrata. Incluso lo subcontratan dentro de los propios órganos jurisdiccionales. Me consta. En las juntas ahorita no dan abasto. Ya estamos en plena transición, pero no dan abasto. Ya hay subcontratación, incluso hasta no solo de mala fe, sino de una informalidad total. Tengo alumnos que están levantando audiencias. Y esto ocurre porque pues no hay presupuesto. Sí, eso no es subcontratación, ese es otro tipo de cosa, pero también me he enterado, vamos chismeando, se llega a muchos lados, amigos, siendo curiosos. La subcontratación que utiliza el gobierno, para dejar claro que no estamos hablando de la misma, de la iniciativa privada, que es de mala fe, sino la del gobierno, pues es hasta inclusive un poquito natural, pero abusan. En Jalisco, porque sé que me están viendo de muchas partes de la República, el Consejo de la Judicatura tiende a contratar personal para atender órganos jurisdiccionales por honorarios. No es una subcontratación, es una simulación. Pero para todos los efectos es mucho más fácil subcontratar de esta manera. Es un estilo del gobierno muy común por honorarios, aunque tengas poderes plenipotenciarios hasta de juez. O sea, me extraña. Entonces, el prohibir para la iniciativa privada, pues es un camino de dos sentidos. Lo prohíbes también para el gobierno. O sea, no me extrañaría que la iniciativa privada lo hiciera de esta manera, para que vean lo que se siente, ¿no? Dirían algunos. Pero en cuyo caso, espero que la nueva reforma, como sea que quede, sea un avance progresivo, porque ciertamente a los que somos litigantes, todos los trabajadores por consecuencia, um, les va a costar muchísimo trabajo, pues, demandar si las cosas siguen así. Insisto, el gobierno actual apoya esta postura, el de Peña Nieto no, y entonces ahí se ve la mano pues la mano política o la ideología. Que de hecho la ideología es algo interesante de debatir porque es todo un dilema. O sea, yo no puedo o no estar de acuerdo con el gobierno, puedo o no ser partidario, pero independientemente de eso, algunas ideas son muy sociales, vamos siendo francos, y en el derecho laboral eso está bien. O sea, como un laboralista podría decir, yo no estoy de acuerdo en que desaparezca el outsourcing, ¿no? Eso déjaselo no sé si se puedan decir marcas, pero a Salinas Pliego, por ejemplo, y Banco Azteca, que sí, hombre, no tienes ni una cajera en Banco Azteca a nombre de Banco Azteca. ¿Qué seguridad tiene Banco Azteca? O sea, ¿qué hace, no? O sea, ¿de qué se trata? Este tipo de subcontratación lesiva, mm, sencillamente ya no va. Pierden incluso un poquito más de no solo el control de lo que significa, sino el sentido de pertenencia de una empresa. Entonces, cuando tú estás priorizando
Estrategias fiscales sobre lo laboral es cuando provocas que el gobierno intente prohibir las cosas. Esa es una de las conclusiones a la que quería llegar. Después de todo, cuando el Estado no puede contra algo, lo prohíbe, literal. O lo hace delito, o lo prohíbe, o lo sanciona. Esa es una de las conductas hasta naturales del Estado como organización, ¿no? Vamos a prohibirlo. Bueno, ok, pero digo, también puedes prohibir los mítines. Vamos prohibiendo las huelgas, ¿qué te parece? O sea, no, es que esas cosas no van, ¿verdad? Dentro del discurso. ¿Por qué? Porque son absolutistas. No porque sean ideas cesadas o censuradas, o no debatibles inclusive, ¿no? No, es porque algo más tienen ahí de debate. Entonces, he participado ya en algunos otros eventos. La verdad es que la subcontratación a mí en lo particular, para los laboralistas, lo que les recomiendo es estudiar cuestiones fiscales. Y ya lo he estudiado durante algún tiempo y la única solución que se tiene si no se reforma es irlas persiguiendo siguiendo el dinero, como les decía, ¿no? Como no se puede ocultar, vamos siguiendo el dinero y es rastreable. Este dinero rastreable, a la par, la única manera en la que lo puedes rastrear como abogado es dentro de un juicio. Y ahí es donde viene el problema. ¿Hasta dónde preguntamos? ¿Cómo preguntamos? Si sabemos cómo preguntar. Los laboralistas, mea culpa, nos hace falta estudiar mucho fiscal. De hecho, no es por ser ave de mal agüero, pero pues primero nos va a fiscalizar el SAT. Segundo, si bien las juntas era una cuestión casi que rayaba en la informalidad total por el flujo de efectivo que existe, no sé si los tribunales tengan que dar informe al SAT o retenciones, pero ciertamente es un talón de Aquiles que está por ahí, ¿no? Entonces, a los laboralistas también les podría yo recomendar que estudien situaciones fiscales para que vean cómo es que las outsourcing son negocio y por qué las protegen tanto. Y obviamente se llevan de calle a los trabajadores, ¿no? Porque todavía si hubiera alguna subcontratación buena, ok, pero no, o sea, las, las subcontrataciones clásicas, no buenas ni malas, clásicas, incluso seguridad, etcétera. Incluso dentro de la industria de la construcción también podemos clasificar esta industria, eh, digamos, especializada. Ahí sí ese outsourcing que continúe, no hay problema. Y de hecho la prohibición ni les afectaría, ¿no? A este tipo de negocios porque ellos son patrones o grandes patrones en sí mismos. El problema aquí no es más que intenten simular relaciones de trabajo. Entonces decía yo que los laboralistas nos hace falta un poco más de estudio fiscal, uh, pero en esencia es preguntar cómo obtener estas situaciones contributivas. Un ejemplo claro para ya terminar y continuar con la opinión de ustedes es el reparto de utilidades en el outsourcing. Cuando una persona participa en la subcontratación, incluso hasta deja de intentar recuperar la utilidad. Cuando demandan en las juntas, puedes demandar la utilidad, pero como no le preguntan al SAT, ni intervienen para ayudar a la junta a tener elementos de integración de del reparto de utilidades, aunque lo demandes, usualmente te dejan a salvo los derechos. No es que el patrón se libre de pagar la utilidad, sino que eh, tendrás que conseguir los elementos ante el SAT y hacer toda esa faramaya. Entonces, si tú llevaras todos esos elementos a la Junta, ahí es donde sí podrían condenar. Pero el punto es que, perdón, pero a la Junta ni le interesa enterarse y muchas veces los abogados tampoco le damos mucho énfasis. Incluso es muy frecuente que los despachos se desistan de documentales de informe al SAT porque tardan años y es la última prueba pendiente antes de cerrar instrucción. Para que te contesten lo que quieren, si quieren, pues la verdad es que desalienta mucho. Y concluyo diciendo que pues en materia de reparto de utilidades, definitivamente que la reforma debería de mejorar. De hecho, salvo su mejor opinión, es
es una reforma recaudadora a más no poder. ¿Por qué? Porque si el outsourcing dentro de la moda que representa para las personas privadas, para los patrones, es negocio, o sea, les funciona tan bien que el gobierno se ve afectado, fíjense, ojo con eso, y por ende lo quiere prohibir, no vas a tratar de soltar el pastel fácilmente y por supuesto que lo va a defender. Entonces, si es tan inmensa la cantidad de dinero que ganan ellos, significa que lo están dejando de repartir y usualmente eso se ve reflejado en el bolsillo de los trabajadores. Por lo tanto, el mejorar el sueldo de los trabajadores es mejorar los ingresos del Estado. También hay que considerar que como estrategia recaudadora, la prohibición del outsourcing simple y sencillamente estaría ahorrando o tratando de poner mejores condiciones para inscribir a los trabajadores con su salario real. Recordemos que usualmente una subcontratista te va a dar de alta con un par de salarios mínimos máximo, porque todo lo demás lo va a utilizar de otras fuentes para que no integre y que, tú lo puedas disfrutar ahorita y no el día de mañana y no se lo des al gobierno, lo cual son premisas equivocadas. No quiero abusar del tiempo. Muchísimas gracias por la atención y estoy esperando su retroalimentación. Muchísimas gracias, maestros. Muchísimas gracias, querido amigo. Como reloj británico, ¿eh? O sea, prácticamente al terminar hasta los 29 minutos 59 segundos. No, muchas gracias. Grandes reflexiones que ya comentaremos algunos puntos en particular. Ahí hiciste un par de comentarios muy interesantes, como el tema de cómo funcionaría como estrategia fiscal, que creo que es un punto donde podremos ahondar un poco más en la segunda intervención, pero bueno, por esta parte por este momento vamos a ver esta primera fase de tu participación, ¿no? Muchas gracias, querido doctor. Bien, ahora cedo el uso de la voz a mi querido amigo, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, quien es el presidente de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán, que un grupo muy activo, por supuesto, abogado general de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presidente de la sección laboral de la FEMECA, y entre otros cargos que ostenta nuestro querido maestro, miembro de la Academia Mexicana de Hecho del Trabajo y Previsión Social, entre muchos otros distinciones. Bienvenido, querido maestro. Estos micrófonos son suyos. Muchas gracias. Muy amable, mi estimado maestro Óscar Zavala, con el gusto de estar con esta distinguida mesa, charla de café. Digo, pues, hoy no me arrimaron café, pero bueno, pues, aquí estaremos con una agüita, con gusto. Pues antes que todo, pues agradecer al Centro de Estudios de Posgrado por la invitación a través de ti, mi querido maestro Óscar, que pues siempre hemos estado haciendo una buena alianza en pues distintos eventos que hemos tenido la oportunidad de participar. A mi querido amigo doctor Eduardo Ruiz, que pues hoy también nos toca compartir opiniones sobre este tema que bueno, pues ha causado un revuelo interesante, pues atendiendo al impacto que viene resultando en la práctica, ¿no? Como litigantes, pues vemos que hay unos desafíos importantes, como bien lo has precisado, mi querido doctor Eduardo. Entonces, pues, comentarles que, pues, de entrada, tenemos que ser conscientes que, pues, hay derechos que no deben ser dejados de lado dentro de del orden convencional en el ámbito internacional. Bueno, pues tenemos que la OIT, pues es el órgano rector de las relaciones laborales, donde hay una representación tripartita, donde son de los pocos organismos que se siguen conservando en el tripartidismo. Pues ahora sabemos que con la reforma, pues también en México vamos a tener una transición hacia el Poder Judicial, y pues realmente los órganos tripartitas, donde hay representación patronal, donde hay representación de trabajadores, pues esto va en declive. Y eso, por supuesto, que impacta en todas las decisiones de gobierno, en todas las decisiones que puedan llegar a manifestarse. La Organización Internacional del Trabajo, pues nos habla de un trabajo decente.
nos habla que el trabajo decente significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo. Es decir, el trabajador debe aspirar a tener una estabilidad en el empleo. Esa estabilidad en el empleo, pues en este momento, pues podemos pensar que salvo algunas instituciones, algunas empresas paraestatales, donde todavía se tienen la posibilidad de tener un sindicato, donde pueda haber personas que tienen esa, digamos, esa facilidad o esa alternativa que en su momento se les dio la oportunidad de ser sindicalizados y que pues tienen ese derecho, como bien lo menciona la OIT, y que pues no todos tenemos esa oportunidad. Debemos ser conscientes que la cuestión de la sindicación pues es una cuestión de oportunidades, porque pues el que está sindicalizado pues finalmente es quien tiene la estabilidad en el empleo, tiene la chamba segura, tiene su pensión segura, tendrá su oportunidad de tener una vejez adecuada, digo, no en las mejores condiciones, atendiendo al sistema pensionario, que aquí nuestro maestro, el doctor Eduardo, nos puede dar una mayor referencia sobre la cuestión de pensiones, pero vemos que pues las aspiraciones que nos da la Organización Internacional del Trabajo, pues son limitadas, ¿no? Pero finalmente tenemos que ser conscientes que la legislación nos dice que la dignidad humana es la que tendrá que ir en pleno respeto. Así nos lo dice el mismo artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde el artículo 23 nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. Figúrense ustedes lo que nos está diciendo en el ámbito internacional. ¿Sí? Habrá que distinguir también que no es lo mismo el derecho al trabajo que los derechos humanos en el trabajo. El derecho al trabajo, bueno, pues es el que prevé el artículo 5º constitucional, donde nos dice pues que cualquier persona nos podemos dedicar a lo que mejor nos acomode, cualquier empleo, siempre y cuando estemos en la licitud. ¿Sí? Y esto viene a colación precisamente por la situación que el ámbito del terciarista, que en este momento pues están entredichos si es una cuestión satánica, porque pues habrá quien diga, no, que se dedica a ser subcontratista está haciendo mal uso. Yo creo que no es así, porque también sí tenemos ese libre derecho de podernos dedicar a lo que mejor nos plazca. Y aquí cabe precisamente el derecho de la libertad de trabajo. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, pues tenemos que atender a los derechos humanos en el trabajo. ¿En qué consiste el derecho en el trabajo? Bueno, pues primero, el trabajo es una condición humana, ¿sí? Que por medio de este trabajo se busca asegurar las necesidades básicas para lograr una superación de vida, para lograr una subsistencia del trabajador con él mismo y su familia, a cambio de una retribución, ¿sí? Por el trabajo personal subordinado que realiza en favor de un patrón. Por supuesto que el derecho al salario, pues es un derecho irrenunciable, que bueno, pues aquí podemos considerar que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, esencial, que es inseparable e inherente a la propia dignidad humana. Es decir, así como también nuestra propia ley nos dice que el derecho al trabajo es un derecho social, es un derecho que tiene que ser en favor de la sociedad, ¿sí? Entonces, también tenemos que ser conscientes que este derecho al trabajo deberá ser siempre bajo términos de una dignidad humana en favor del trabajador. Nuestra propia Constitución, en el artículo 1, a raíz de la reforma constitucional en derechos humanos del 10 de junio de 2011, pues reforma y cambia todo el paradigma constitucional de los derechos humanos, donde, bueno, ya el Estado tiene la obligación de respetar
promover, proteger y asegurar los derechos humanos de toda persona. Entonces, bajo estos principios, pues tendremos que nuestra propia Ley Federal del Trabajo, en su artículo 3, nos habla que el trabajo es un derecho y un deber social. Esto significa, pues, que todas las personas tenemos que ser útiles para nuestra sociedad. Tenemos que ser seres humanos de bien, tenemos que tener obligaciones cívicas para poder contribuir con la paz social. Este es un principio que implica el que todos tenemos que ser útiles para nuestra propia sociedad, porque también tenemos ese derecho al trabajo. El trabajo no es un artículo de comercio, no es algo que se pueda comprar y vender, y es lo que se considera con esta figura de la subcontratación, el hecho de poner a disposición un trabajador o grupo de trabajadores en favor de una persona física o moral, la subcontratación. Entonces, ahí es donde podemos ir pensando que la subcontratación o el outsourcing es algo negativo. Yo creo que habrá que irlo analizando, ¿no? Vámonos por partes. Porque finalmente, ¿de qué se trata el outsourcing? El propio artículo 5 de la Constitución, el 15 de la Constitución, pues nos habla el 15A, nos dice que el trabajo en régimen de contratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia en favor de un contratante. Entonces, ¿qué significa esto? Pues finalmente es cuando se pone a disposición, yo contrato un grupo de personas y los pongo a disposición de un tercero, ¿sí? La ley es muy clara en el sentido de que quién es el patrón, quién es el trabajador. Trabajador es aquella persona que presta un servicio personal a cambio, ya sea un servicio intelectual o material, a cambio de una retribución, ¿sí? Y esto implica que yo como trabajador tengo derecho a percibir ese salario. Luego, entonces, el empleador es aquella persona que se encarga de contratar los servicios para que realice una actividad. Utiliza los servicios de otros trabajadores en el cual tendrá que realizar esa actividad. Los elementos de la relación de trabajo, pues ustedes lo saben, lo que es la subordinación, que es el elemento esencial de toda relación de trabajo. Si no existe subordinación, pues no hay trabajo. Entonces, viendo ya en el sentido de cómo vamos en este trabajo de intermediación o terciarización, pues vamos viendo que esta reforma que está planteando el presidente de la República el día 12 de noviembre de este año, pues trata de hacer ver algunas circunstancias muy particulares que desde mi punto de vista creo que tenemos que ir analizando. Los laboralistas que tenemos esa, digamos, visión de ser asesores de empresa, pues vemos que tiene algún impacto importante dentro de las relaciones de trabajo. ¿Qué es lo que está sucediendo? La subcontratación, pues no es nueva, como bien lo comentas, maestro Oscar, no es nueva en nuestro país. Esto data ya desde la ley de 1931, donde había posibilidades de hacer esa subcontratación en trabajadores extranjeros, donde, perdón, el empresario contratista debía otorgar una fianza o constituir depósito en efectivo en el Banco del Trabajo, en el Banco de México, ante la satisfacción de la autoridad de trabajo respectiva, para que se garantizara la representación del trabajador y su familia y su traslado hasta el lugar de origen. Es decir, en la contratación extranjera había posibilidades de que un patrón
pudiera contratarnos y poder ir a cualquier otro lugar, siempre y cuando se depositara esa fianza para salir del territorio mexicano, ¿sí? Siendo contratado por un tercero. En la Ley Federal de 1970 comienza a considerarse el outsourcing como una mecánica de contratación en donde no se tenía pues ningún principio, sino que pues solamente se veían algunas obligaciones y responsabilidades en cuanto a la cuestión de seguridad social. Entonces, se trataba de evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón. Así es como nace la reforma de 2012 con Felipe Calderón, que ya lo comentó el doctor Eduardo, donde se regula en los artículos 15A, 15B, 15C y 15D esta regulación del outsourcing. Aquí es donde viene el parteaguas, porque finalmente vemos que esta regulación viene a darse en un momento en el cual se buscaba una cierta flexibilización en las relaciones de trabajo. Es decir, se trata de buscar que no haya una defraudación fiscal. Pero ¿qué es lo que viene a suceder? Esa subcontratación de la que habla el doctor Eduardo a la mexicana, pues obviamente que siempre le estamos buscando cómo evadir la ley. Principalmente los operadores que estamos inmersos, digo, porque bueno, pues ahí pagan justos por pecadores, porque a final de cuentas, pues estamos catalogados todos en el mismo rasero, ¿no? Entonces, viene a darse una serie de simulaciones, viene a darse una serie de situaciones en las cuales comienza a venir el boom. A partir de 2012, curiosamente, que es cuando se pretende evitar toda esta situación de defraudaciones y simulaciones, pues ahora es donde ya viene legalizándose, ¿sí? ¿A través de cómo? Bueno, pues buscando subterfugios en la ley, buscando esa alternativa de cómo ir evadiendo esas lagunas que a veces son tan benévolas para los litigantes, pues que las aprovechamos para beneficio, ¿no? Entonces, viene la cuestión de la flexibilización de la relación de trabajo. Llegan los contratos a prueba, lo que antes no estaba, no lo teníamos regulado, ¿sí? Con la reforma de 2012, cuando se regula la subcontratación, vienen los contratos de capacitación inicial, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene a darse esa cierta flexibilización patronal con la finalidad de poder ir llevando las relaciones de trabajo de alguna manera, dándole el tinte de legalidad, pero finalmente es algunas veces simulada. Es donde viene creciendo esta cuestión de la terciarización. A partir del 2012, pues es donde comienza a haber el boom de las terciarizadoras y es donde se vienen aprovechando de este esquema de contratación. ¿Cómo se aprovechan de los trabajadores? Pues simplemente ellos hacen un contrato de prestación de servicios con la empresa, ¿sí? En la cual le van a proveer en su gran mayoría sus trabajadores, sean especializados o no, ¿sí? Y que además puede resultar que no es parte de su objeto social. ¿Cuáles son las principales actividades que se pueden ir terciarizando? Porque son muchas y variadas, dependiendo la naturaleza del tipo de empresa de que se trata. Pero básicamente es en cuestión de mantenimiento, en cuestión de limpieza, en cuestión de seguridad. Todas estas empresas son las que están creciendo, ¿sí? Todas estas de resguardos de valores, todas estas de limpiezas, pues ustedes las conocen. Entonces, ellas cobran entre un 10-15%
sobre el costo total de la nómina y simplemente le dicen, a ver, patrón, tú no te preocupes, yo asumo toda responsabilidad y yo me encargo de pagarles la nómina, me encargo de pagarles seguridad social y a mí págame y eso es deducible de impuestos. Por supuesto que esto entra en el ámbito fiscal, ¿sí? Porque para la empresa, pues eso ya implica un gasto y ya comienza a disminuir cualquier, digamos, ganancia adicional para el pago de impuestos. Esa es evasión fiscal, ¿sí? Entonces, podemos tener múltiples ejemplos, digamos, el metro en la Ciudad de México, pues la gran parte de empleados son terciarizadores, están terciarizados. El caso de los bancos, obviamente, ya está el ejemplo, doctor, de Banco Azteca, digo, no voy a decir más nombres para no hacer propaganda, pero sí existe muchas empresas, digo, a nivel internacional, a nivel Latinoamérica, tienen una influencia enorme, enorme, como no se pueden dar una idea, y eso a costa de los trabajadores, porque ¿en qué les afecta? Bueno, sí los dan de alta los afilian al IMSS, pero con un salario que no es el real. Y sabemos que eso causa problema. Eso causa conflicto para el propio trabajador porque no está cotizando hacia su afore lo que le corresponde. ¿Sí? En un riesgo de trabajo que puede ocurrir, que su incapacidad debe ser pagada al 100% del salario base de cotización, no le van a poder pagar el salario real que pagan, que se le cubre, porque lo tienen afiliado con un salario menor. Entonces, esa es una de las tantas circunstancias que se quiere simular, pues, bueno, es que México, desafortunadamente el mentir ya es un deporte nacional y eso es lo que debemos de ir evitando. Por eso viene la reforma laboral, por la serie de cuestiones que se dan en las juntas de conciliación y arbitraje, la serie de corruptelas que se dan por todas partes, por eso viene la cooptación de los salarios caídos, porque ¿cómo le hacíamos como litigantes cuando éramos representantes de trabajadores? Bueno, pues mientras más dura el juicio, pues es mayor la ganancia, pues total, ahí es un guardadito que pues ahí lo llevamos, ¿no? Y mientras más dure, pues ahí va incrementándose los salarios caídos. Si estábamos del lado del patrón, bueno, pues vamos a alargar las cosas porque si no se me acaba mi iguala. Entonces, pues ahí vamos. Y para el operador, para el que está en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues también dice, pues yo aquí estoy viviendo de mi salario y pues yo no tengo prisa por sacar las cosas. Entonces, estamos hablando ante circunstancias que, pues, son vivo ejemplo de lo que sucede a la mexicana. Por eso yo comparto tu opinión, doctor Eduardo, en ese sentido, ¿no? Entonces, ante toda esta serie de simulaciones, pues viene esta iniciativa que trata de prohibir de la totalidad de la subcontratación de personal. Creo que también prohibirla sería un extremo. Habrá que hacer un análisis a conciencia sobre qué cuestiones pueden ser rescatables y qué no. Obviamente, la Coparmex, la Canacintra, el ala patronal, pues ya están dando de brincos también de que pues, se van a acabar los empleos y que son buenas las outsourcing, siempre, porque están cumpliendo, tienen empleados en la formalidad, los tienen afiliados al IMSS, se les está pagando un salario. Pues sí, pero sabemos que las condiciones no son las más óptimas. Entonces, tendrá que buscarse alternativas para poder ir buscando un esquema que pueda ser conveniente para ambas partes. ¿Sí? Solamente queda permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social. Es decir, yo como empresario, pues tengo necesidad de hacer alguna
conectividad, alguna remodelación de mis instalaciones. Bueno, pues no es parte de mi objeto social si yo me dedico a ser, digamos, productor agrícola, que tengo algunos invernaderos, pues no es parte de mi objeto social tener ese tipo de trabajadores. Entonces, puede resultar que sí tenga necesidad de hacer contratación de una empresa que me pueda servir para, de manera exclusiva, atender ese tipo de trabajos. Porque también, si no vamos a entrar, pues también hasta los propios abogados, ¿no? Pues, somos empresas especializadas, los despachos, las firmas, que también tenemos que hacer una actividad especial, y entonces vamos a ser considerados también terciaristas, porque además esta propuesta de reforma pues también tendrá que hacerse un padrón de terciarizadores o subcontratadores en los cuales tendrán que registrarse. Y la Secretaría del Trabajo es quien tendrá ese derecho, digo, o esa facultad más bien, de poder autorizar cada 3 años la operación de este subcontratador. Entonces, pues agarremos los despachos, porque pues también podemos ser sujetos de fiscalización, porque además, si incurrimos en alguna violación a las disposiciones, pues tendremos multas que van desde los 2,000 a 50,000 veces la unidad de medida y actualización. Estamos hablando que para este 2020, esos valores van desde los 173,760 hasta los 4,344,000 pesos. ¿Quién estaría en condiciones de pagarlo? Yo nomás diría, no sé, doctor Eduardo, si tú tienes esa capacidad, seguramente sí, ¿no? No, pero Salinas Pliego sí, hombre. Ese sí. Ay, perdón, ya dije el nombre. Entonces, realmente es una cuestión que se debe de analizar, porque no hay una precisión en la cuestión de cuáles son los servicios que sí podrán ser especializados y cuáles no, porque esa es la excepción que nos está dando la propia iniciativa que presenta el presidente. No nos dice cuáles son los parámetros para poder incurrir en esta práctica, o cuáles pueden ser sujetos de tercerización o cuáles no. Y esa falta de claridad, pues entramos en un proceso de estar sujetos al arbitrio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que bueno, pues también tendrá su propia tarea, y bueno, me reservo la cuestión de las conclusiones para en una segunda ronda, si me lo permites, maestro Oscar. De momento lo dejo aquí, no sé si estoy en tiempo, me falta, me sobra. Perfectamente, querido maestro. Tienes unos minutos más, pero si quieres los dejamos para la segunda ronda. Bien, me ajusto entonces para escuchar su segunda participación, por favor. Gracias. Muchas gracias, mi querido maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Muchos saludos de abogados laboristas del estado de Michoacán, muy activos siempre, los amigos Eduardo Barrera, que ya lo vi por ahí conectado por lo menos, y todos los amigos de la asociación siempre presentes y muy participativos en estas actividades. Muchos temas muy interesantes. Fíjese que qué bueno que se hizo una especie de plática un poco menos rígida, que espero no que espero, que más bien no le quita el rigor académico de lo que está analizando. Varios puntos muy interesantes. El maestro Luis Fernando Rodríguez Vera hizo referencia a la OIT, y fíjense que es tan complicado el tema de la subcontratación, el tema del outsourcing, que en el 2006 justamente se intentó regular, se intentó establecer una recomendación que regulara el esquema del outsourcing. No, perdón, un convenio que regulara el tema del outsourcing. Desafortunadamente fueron tantas las oposiciones y tantos los debates que hubo entre el sector patronal y el sector obrero, por supuesto con la intermediación del sector gubernamental, que no fue posible alcanzar el consenso necesario para emitir un convenio, y quedó, dijeran los comentaristas deportivos, quedó en un tirititito, ¿no? Solamente en lugar de que fuera un convenio, terminó siendo la recomendación 198 sobre la relación de trabajo, que establece algunos parámetros muy interesantes en torno a
a la relación laboral, pero que no logra analizar profundamente el tema del outsourcing, ¿no? Que ya lo decía muy bien, o así lo señalaba el doctor Ruiz Buenrostro, el tema importante de como una estrategia fiscal, que en muchos casos parece ser más fiscal que incluso laboral, ¿no? Puede ser siempre en perjuicio de los trabajadores, casi siempre en perjuicio de los trabajadores, no es bueno generalizar, también lo decía muy bien él, hay outsourcing que han funcionado prácticamente como la única forma de acceder a una fuente de trabajo, ¿no? Que hay muchos de ellos, desafortunadamente no son la mayoría, ¿no? Y viendo otros esquemas. Yo recuerdo muy bien, y también eso quisiera recalcarlo, ya me estoy poniendo la cachucha de un expositor cuando solamente soy moderador, pero bueno, son temas siempre muy, muy interesantes. Por ejemplo, había una jurisprudencia, antes del artículo 15A, 15B, 15C, 15D, ya teníamos el 14 y el 15, ¿no? Entonces ya bajo la figura de la intermediación ya analizábamos la figura de la subcontratación. Pero hay una jurisprudencia de la novena época que me parece maravillosa, ¿no? Que por eso decíamos que, y me sumo al comentario que hacen los dos expositores de que hay que analizar con mucho mayor detalle y con mucha mayor precisión cualquier propuesta de reforma que pudiera haber en el tema de la subcontratación. ¿Por qué lo digo? Porque esta jurisprudencia de la novena época establecía el concepto, analizaba el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, de la noción jurídica de empresa, y decían que la empresa contratante y la empresa contratista configuraban esa unidad económica, ¿no? Entonces, ya teníamos ahí un tema interesante de que prácticamente, aunque no hubiera 15A, 15B, 15D, podíamos haber analizado el tema de la subcontratación. Ya dijimos, artículo 14, artículo 15, y ahora después con la interpretación que hubo sobre el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, hay varios parámetros muy, muy interesantes que están en discusión, son muchos los temas, muchas las aristas. Por supuesto, los micrófonos, ahorita vamos a dar una segunda ronda. Si hubiera alguna pregunta, por favor, ahí están las redes sociales, aquí yo estoy atento. También el equipo del Centro de Estudios de Posgrado está atento a las preguntas que pudiera haber, pero yo quisiera solamente abrir el debate en dos vertientes, ¿no? En dos vertientes que me gustaría conocer su opinión de nuestros panelistas. Hablamos mucho del outsourcing, pero ¿dónde dejamos, por ejemplo, el esquema del insourcing, que es otro esquema también que también involucra y tiene una alta cantidad de trabajadores afiliados, que en muchas empresas ya es incluso más factible hacer un esquema de insourcing más que un esquema de outsourcing, ¿eh? Eso también es una cuestión que se dieron cuenta que el dinero se les escapaba también, entonces el esquema de insourcing prácticamente lleva la externalización, siempre, pero la ganancia se queda en el propio grupo empresarial. Entonces ya veremos, hay algún esquema ahí, yo quisiera plantear eso a debate que en el mundo laboral, ¿no? Y por eso es importante capacitarnos y por eso los foros y los programas de estudio que tiene el Centro de Estudios de Posgrado, ¿no? En estos temas tan relevantes que pocas veces se habla de ellos, incluso yo escucho comentarios en esos derecho empresarial, pues sí, es derecho empresarial, pero cada vez más vinculado con el tema laboral, ¿no? Entonces, ya veremos, hay alguna cuestión. Yo quisiera saber la opinión de los ponentes, regresar, por supuesto, al punto del que partía el doctor Ruiz Buenrostro sobre qué tanto funciona o qué tanto se analiza el tema de la subcontratación como un tema de estrategia fiscal, ¿no? Que es algo que me generó mucha duda. Y una pregunta muy concreta a don Luis Fernando Rodríguez Vera. Procesalmente, querido maestro, y para no tomar partida, ¿no? Porque decíamos, no hay ni buenos ni malos en esta historia, no hay ni buenos ni malos. ¿Cómo tener un outsourcing eficaz? Un outsourcing que se pegue a la legalidad. ¿No? Me gusta mucho lo que dice el maestro Carlos de Buen en las múltiples conferencias que lo hemos escuchado. Él dice que el outsourcing está perfectamente regulado. Lo que falta es que se aplique la ley, ¿no? Que ese es, creo que, el gran reto. Un modelo de outsourcing, ahí está, el tema está. Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones, querido maestro, para este tema? Entonces, y ya la anterior pregunta al doctor Ruiz Buenrostro. Entonces, quisiera dar esta segunda ronda en el mismo orden en el que iniciamos. Entonces, cedo el uso de la voz a nuestro querido amigo, el doctor Ruiz Buenrostro, por favor. Gracias, mi estimado Oscar. Nomás estuve tomando nota de todo lo que decías y tengo aquí mis post-its para ver si te capté todo, porque primero, oye, la jurisprudencia esa, no sé si la compartas o ponla en el chat o a ver qué onda, ya ves que la estamos aquí utilizando, pero esta me hace una pequeña reflexión, porque ¿cuántas jurisprudencias sobre outsourcing hay en comparación de otros conflictos jurídicos? Esto no te deja, o sea, qué bueno que se localizan esas, pero hay muy pocas y me da mucho gusto. Yo siempre decía, bueno, las outsourcing siempre venden humo y es que, en efecto, es una empresa, es una unidad económica, es todo.
esa unidad económica precisamente se comprueba preguntándole al SAT y al IMSS, o incluso al SAT más que al IMSS, al SAT, cuáles fueron los movimientos comerciales entre ambas razones sociales. Insisto que no se pueden ocultar ciertas cosas, pero pues a veces las autoridades no ayudan mucho. Por criterios como estos es que efectivamente se han logrado crear ciertos parámetros como para que no se escapen, pero fíjate qué lamentable que tengan que llegar hasta allá. Te aseguro que esto o ese juicio de origen o los que hayan sido lo suficientes para la jurisprudencia se llevaron años y te aseguro que quizá lo resolvieron hasta amparo directo. O sea, estás hablando de otra instancia. Con el perdón de las juntas, no sé si los criterios de unidad económica o de empresa alguna vez salieron de las juntas, supongo yo que sí, pero fíjate cómo nos constriña una jurisprudencia de la novena época a, 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 a dejar el precedente, pues, ¿vale? Y esto es algo importante, como no hay muchas jurisprudencias al respecto, um, los litigantes que no tenemos la pericia en el ámbito fiscal, no podemos dejar ese antecedente, o no sabemos argumentarlo, o no sabemos incluso hasta vincular las empresas, ¿no? En algunas ocasiones. Sé que podemos demandar a la fuente de trabajo o a varias o muchas denominadas, pero ahí es donde empiezan a haber problemas, ¿no? Entonces, eso por el lado de la jurisprudencia. Después, y unidad de empresa, ¿no? Tocaste el tema de las, algo que me surgió mucho, actividades principales de la empresa, ¿no? Que también decía el maestro Fernando. Um, los amigos contadores le gustan decir actividad preponderante, ¿no? No sé si incluso quede mejor en lugar de objeto social de la empresa, lo que es lo que no podría subcontratar, que sea la actividad preponderante. Quizás sea un debate un poco raro, pero yo he visto empresas que tienen como 30 actividades u objetos sociales más bien, que de repente pueden hasta construir buques o fungir como papelería o importar, exportar y ve tú a saber la cantidad de objetos sociales que pueden tener. Pero a pesar de que puedas tener 40 o 50 objetos sociales y que puedas construir desde barcos hasta o sembrar bosques hasta, o sea, participar en lo agro hasta armar yates, eh, no te vas a dedicar a todo lo que dice tu objeto social, que suelen ser extensos, ese es el punto. Me parece que los amigos contadores tienen ahí una situación que hacer valer, porque la actividad preponderante es la que va a determinar a cuáles de los trabajadores es los que no puedes subcontratar, es decir, que sean elementales para la actividad preponderante. Dentro de todo tu objeto social, ¿a qué te dedica? ¿Qué es lo mejor, ¿no? ¿En qué te va mejor? Entonces, ese era el comentario. La OIT. Yo creo que la OIT tiene muchísima participación en esta situación, pero quería hacer un comentario nada más mordaz, de a lo mejor hasta de conocimiento basura, pero junto a las oficinas de la OIT o enfrente de las oficinas de la OIT en Ginebra, Suiza, tiene el descaro de estar la oficina principal de Manpower y no es comercial. Entonces, nada más y nada menos como de, bueno, yo hago outsourcing y a esto me dedico, ¿cómo ves? Imagínate nada más lo que la iniciativa privada puede hacer, ¿no? Y vaya, con lo que significa esto, en congresos empresariales, los dirigentes o incluso hasta los representantes, empleados también de mucha confianza, por cierto, pero subordinados a fin de cuentas, de gerentes de Manpower vienen y dan conferencias y pum, pum, pum. Es la misma gente que apoya a las Afore, pues no, está bien. O sea, cada quien lleva agua a su molino, ¿no? Y obviamente que si quieren hablar bien de las administradoras de fondos para el retiro, pues adelante. Pero quería enfatizar eso, o de la subcontratación, hay gente que la defiende. Lo que quería dejar claro es que la subcontratación tiene un peso específico y en ese sentido ellos hicieron negocio de la colocación de personal, que es una de las partes que más defiende y que pues, creo que también la OIT lo ha abordado, de que en teoría la colocación de personal efectiva y de hecho de naturaleza temporal es válido. Um, te dedicas a vender puestos de trabajo, por así decirlo, y tener al personal listo en dado caso, ¿no?
si empresas como la que ya dijimos, para no hacerles ningún comercial, porque no es la única, básicamente, porque ellos sí cobran, ¿verdad? Por comerciales y nosotros humildemente no. Entonces, ninguna mención de gratis, estimado Oscar, de más. Pero estas personas a eso se dedican y van a defenderlo, ese es el punto. ¿Por qué? Porque pues, tienen sus oficinas y tienen su estilo de vida, ¿no? Y tienen por costumbre hacer que pues, se respete esto, digo. Suele pasar como Uber, ¿no? Es patrón, subcontrata, es un intermediario, qué rollo, ¿no? Elementos propios y suficientes, sí o no, o qué. O sea, empezamos con los debates y decimos, bueno, tenemos duda, entonces lo que más favorezca al trabajador. Y la OIT en ese sentido te dice, bueno, si el outsourcing es de mala fe, en teoría el de buena fe es el que está enfrente de la oficina. El de mala fe es el que únicamente se utiliza para simular situaciones de índole laboral. Y sí, como comentaba el maestro Fernando también, no se nota el, el problema del outsourcing, no se nota tanto de manera inmediata, sino a largo plazo. Como bien decían, en casos de un riesgo de trabajo, pues iban a pagarle conforme esté inscrito. Pero eso no es lo único o lo más grave del asunto, sino que se están empezando a simular, incluso con la utilización de sindicatos, esquemas más agresivos. Entonces, aquí también la reforma tocó sindicatos, no hemos hablado de huelgas y esto, pero creo que es responsabilidad de los sindicatos evitar el outsourcing, eso sí, y decirle a la empresa, no contrates. El punto aquí es que hay muchos sindicatos que no solo apoyan la subcontratación y la permiten, sino que le ayudan. Y esto, pues, en teoría ya no va. Entonces, las huelgas es una situación importante. La inscripción con el salario base de cotización también se torna importante. Y además con un comentario, insisto, incluso hasta provocador, los trabajadores tienen que denunciar cuando haya una subcontratación. No es tan difícil identificar los síntomas de una empresa que está cambiando. Nos acaba de pasar con una empresa de Guadalajara que es bastante grande, pero que vende carros. O sea, es una comercializadora, pero de carros europeos. Y hace relativamente poco, digamos unos 6 meses, súbitamente hace lo que todas las subcontratistas hacen y van a hacer, a menos de que se cambie la ley y bla. Primero te van a dar de baja con la razón social que tienes y te van a dar de alta con una nueva y te van a hacer firmar de nuevo contratos, hojas, transferencias, bla, 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 una serie de documentos e incluso, en este caso, renuncias. Con la vieja confiable de hoja oficio hasta arriba, amable IMSS, por favor afílieme para que al final se recorte y se hagan estas estrategias. Es una subcontratación de mala fe. ¿Cómo lo sabemos? Casualmente la tenemos demandada con la razón social que era y cambian. ¿Cómo no saberlo? Entonces, me parece que es absurdo que se trate de simular estos síntomas de subcontratación de mala fe, insisto, porque dan de baja todo el personal y lo dan de alta con una nueva razón social. Llámesele como se le llame, el motivo por el que lo hacen va a ser catalogado como outsourcing de mala fe. Y esto ya amerita multas. Ahora, ¿por qué insto a la denuncia? Yo me entero y les chismeo porque pues es mi cliente, pero ninguno ha denunciado esto. Es más, de hecho, estuvo muy curioso porque la persona en cuestión regresó a trabajar a la misma situación, ¿no? Entonces, cuando la identifican, a ella te dicen, está demandada, o sea, tiene una demanda y es condenatoria. Todavía no la liquidamos, pero ella sigue trabajando y es bien curioso porque le hicieron cambiar la relación de trabajo pese a tener una demanda. Si me están viendo ya saben quiénes son. Entonces, el punto es, ¿quién debe denunciar? ¿Yo? Yo tengo un juicio, yo no tengo nada público que decir y por supuesto que no los voy a quemar de esa manera. Me refiero a la publicidad detrás de la intervención de las autoridades laborales para que vean que están haciendo firmar a las personas todo esto.
no van a perder el empleo, lo único que van a provocar es ruido, atención y que alguien les pueda explicar a estas nuevas empresas que eso está mal. Porque eventualmente con una persona que denuncie, con eso pueden propiciar una inspección y decir, a ver, ¿cómo que tuvo 5 años con esta razón social y 5 años con esta y otros 5 con esta y usted reconoce en los contratos que tienen 15 años de antigüedad? O sea, es hasta incongruente a veces, ¿no? Por otro lado, y ya para, bueno, no sé cuánto tiempo tengo, Oscar, porque siempre siento que abuso, pero am, el insourcing lo comentaste, ¿no? Aquí también lo tengo anotado. Fíjate que en el insourcing, que es una empresa a modo, la única estrategia más o menos que digo vuela, entre comillas, es por la separación de los riesgos que existen entre el personal operativo y el administrativo. Y fíjate que es de la única manera en la que puede ser que el outsourcing sea entre medio clásico y a la mexicana, porque el insourcing, ciertamente la subcontratación exclusiva, por así denominarlo, para entenderlo mejor, eh, pues es como, nada más te tengo a ti y pues, o sea, es lo mismo a quien demandes, es una misma unidad empresarial, volvemos a lo mismo, pero a la par, como sabes que controlas las dos, sabes que si condenan a una, pues la otra va a pagar, o sea, no hay tanto problema como las de humo que intervienen en niveles, pero en materia de riesgos de trabajo, a los operativos, digamos, la industria hulera, que es un caso real, los operativos pues tenían una prima de riesgo alta. Entonces, la estrategia que optaron fue abrir una segunda solo para los administrativos, que los administrativos incluyeron allá a los vendedores. Entonces, tiene un poco de sentido cuando dices, si no te arriesgas dentro de la fábrica, ¿para qué pagas como si estuvieras dentro de la fábrica? Por cuestiones de primas de riesgo de trabajo al momento de cuantificarlas es la única en la que yo te podría decir, va. ¿Por qué? Porque inclusive aún en las empresas que utilizan insourcing, eh, y ahorita te doy otro ejemplo muy interesante, si no fuera por la prima de riesgo, les da exactamente igual ser la misma razón social. O sea, tanto da decir, ay, soy Patito S.A. como Gansito S.A. Tanto da. Porque al final de cuentas, o son socios, o tienen el control empírico de la empresa, o sea, está bien, pero en el momento en que la prima de riesgo de trabajo empate en ambas, ¿de qué te sirve? De hecho, los permisos municipales específicamente para razones o personas morales tienen que estar con el giro preponderante, ¿no? Un hospital sin médicos, pues no te van a dar permiso de nada. Ese es el punto. Si todos tus médicos están en una razón social, pues sería incongruente que pidas como si fueras un hospital, ¿no? Sin trabajadores. Entonces, el insourcing, salvo esta rara situación, es pues solamente revolver las cosas, ¿no? O tener una administración, una separación un poco mejor, si quieres, porque los problemas operativos muchas veces los administrativos ni en cuenta. O sea, un accidente en la fábrica te puede costar vidas que a los administrativos que están quizá en otro edificio, ¿no? Ya pues es irrelevante. Ellos no corren el mismo riesgo. Entonces, salvo eso, no. El segundo ejemplo que quería dejar claro era, bueno, es una empresa extranjera. Y fíjate qué curioso. No sé si te pasa cuando cruzas la frontera que hasta manejas debajo del límite de velocidad. Cuando estás en un país extranjero, la orden directa de la mayoría de los empresarios es cumple con las leyes locales. La ley local te dice que no al outsourcing, entonces no lo hagas. Así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo. Oiga, pero es que, señor empresario, mire, le conviene. Pero lo prohíbe tu legislación. O cuando menos no está bien visto en tu legislación. No, olvídate de los asuntos comerciales. Entonces, una empresa de, bueno, se puede decir el país, Suecia, que tiene fábricas en Guadalajara en específico, tenía insourcing. Y curiosamente, que es y te lo juro que es la única vez que lo he visto, estimado Oscar,
era la única empresa que me había consultado para fusionarse. Yo ya no quiero insourcing porque los de arriba me dicen que no va. Entonces, el punto es que entre la insourcing tenía todos los trabajadores y la otra razón social, que era la que facturaba, tenía uno solo. ¿Sabes el reparto de utilidades que tenía ese solo trabajador? ¿Y la secretaria? Ok. Entonces, el problema, porque el reparto de utilidades para los otros, pues, se lo tenían, incluso sí lo querían dar, pero lo disfrazaban. Sí se los daban, pero como bono de especial de, ¿sabe qué? Porque no podían dárselo por cuestiones fiscales. Entonces, es la primera vez que yo escucho que una empresa decide acabar con la subcontratación, porque decía es que el único que está ganando aquí, salvo la mejor opinión de todos los que nos están viendo, es el despacho fiscalista. Y háganme cambiar de opinión. Por mi parte sería todo, maestros. A ver si compartimos la misma visión. Muchas gracias, querido doctor. Provocador siempre, caray, ¿no? Pero siempre son muy interesantes tus puntos de vista. Ya veremos qué nos responde nuestro querido maestro, el licenciado Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, querido maestro. Sí, muchas gracias, maestro. Pues realmente eso del insourcing, hijo, pues es pura fantasía, hombre. Digo, a final de cuentas, estamos hablando de una empresa, de una actividad principal que quiere hacer actividades secundarias de una manera simulada. Realmente, pues el beneficio que pretende es reducir costos y evadir la ley. Efectivamente, como bien lo comenta el doctor, ahí sí concuerdo en el sentido de que si lo ves por la parte de la prima de riesgo de trabajo, pues se va a ahorrar un billete la empresa, por supuesto. Pero finalmente la responsabilidad solidaria por ser los mismos socios, por ser la misma empresa, pues realmente no tiene un sentido, digamos, práctico, ¿no? A final de cuentas, la misma ley también dice que habrá responsabilidad solidaria en este tipo de casos. Entonces, yo realmente no le veo mayor beneficio que la cuestión de la simulada. Entonces, en ese sentido, hay beneficio para la patronal, porque pues a final de cuentas, si es quien está desempeñando la actividad preponderante, la actividad principal, pues finalmente, pues será la responsable, ¿no? Es decir, aquí dejémonos de cosas. A final de cuentas es patrón y trabajador. La relación de trabajo solamente es entre dos, ¿sí? No hay más que seguirle abundando, porque a final de cuentas pensemos quién es el que está recibiendo el beneficio del esfuerzo del trabajador. Cuando nos encontremos en la práctica, simplemente hagamos ese ejercicio y sabremos quién es el responsable de la relación de trabajo, independientemente de que lo estén disfrazando con que es Gansito o que es Patito, o sea, quien sea, a final de cuentas, quién es el beneficiario de la fuerza de trabajo. Entonces, en ese sentido, creo que debemos de ir, digamos, promoviendo entre nuestra clientela que el outsourcing, bajo esta reforma que está proponiendo el presidente de la República, pues va a dejar de ser un negocio, pero no va a ser para las empresas productivas, para quien está dentro de la formalidad. El problema va a ser con trabajadores que están sujetos a este régimen de subcontratación. ¿Por qué razón? Bueno, vemos que en esta reforma ya no va a ser estos pagos por concepto de subcontratación, ya no tendrán efectos fiscales de deducción. Entonces, pues ya cuál chiste, pues, se le está acabando el encanto. Ya no va a haber posibilidades de que tengamos esta figura en este escenario. Ya no se le va a ver una cuestión redituable del ánimo de lucro, porque a final de cuentas, pues ese era el objeto principal, de que, bueno, pues tú como empresa, digamos,
que eres del ámbito productivo, estás subcontratando para precisamente tú hacer un contrato de prestación de servicios y que te provean de mano de obra y tú no tengas una responsabilidad, pues a gusto, ¿no? Pero se va a acabar. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido, como no tiene sentido ahora ya el querer hacer juicios largos defendiendo trabajadores, pues porque ya están computados hasta los salarios caídos. Entonces, ya qué chiste, ¿no? Entonces, a lo que comentas, estimado maestro, en el sentido de cómo le hacemos con estas, cómo tener un auténtico outsourcing, ya no le veo sentido. La verdad se les va a acabar el negocio por toda esta serie de controles que se les están poniendo. La falta de precisión en los servicios especializados va a ser una cuestión que tendrá que aclararse. Digo, sé que hay otras contrapropuestas que tendrán que analizarse porque eso es lo que nos dejan en el ámbito del limbo, que no tengamos una precisión, pero que sí es necesario dejarlo bien claro cuáles son las actividades especiales que sí pueden entrar en este tipo de servicios. ¿Sí? Por otro lado, la cuestión de la entrada en vigor de esta propuesta nos dice que va a ser, los transitorios nos dicen que va a ser dentro, al día siguiente de su entrada, de su publicación en el periódico oficial. Y salvo algunas cuestiones del Código Fiscal que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021 y donde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá que expedir reglas para que las prestadoras de servicios especializados tengan 6 meses para obtener la autorización de la dependencia. Entonces, el problema se va a problemar porque, a ver, ¿qué va a pasar con los trabajadores que ahorita están sujetos a este régimen? Si le eres útil a la empresa principal, digamos, pues te va a tener que contratar de manera directa. ¿Y qué va a pasar con la terciarizadora? Pues te tendrá que liquidar para que la principal te contrate y puedas entrar ya a una relación directa. Porque de lo contrario, ¿qué va a suceder? Simplemente es, a ver, estabas conmigo, cajas de cartón Patito, yo era la terciarizadora, o servicios especializados Patito, y ahora, pues fíjate que ya con esta reforma, pues ya valió queso, ya no te puedo mantener en este régimen. Entonces, la empresa, ¿qué es lo que va a hacer? La principal tendrá que contratar nuevos trabajadores o va a permanecer con los que ya tenían. Entonces, aquí es donde viene pues el conflicto también, porque no se le está dando una vacatio legis a la reforma. Esto tiene que entrar de inmediato. Y ahorita que el presidente tiene un congreso a modo, ¿creen ustedes que no se la van a aprobar? Pues no sé. Pero va a ser problema para el trabajador en lo individual. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar prácticamente. ¿Y qué va a pasar? La empresa principal le va a reconocer la antigüedad que tenía con la terciarizadora. Entonces, yo creo que ahí esto va a tener un impacto que sí tendrá que analizarse. Ahora en el Parlamento abierto que convocó la Cámara de Diputados y que, bueno, pues también, pues lo han dicho muchos estudiosos y que están al pendiente de estos parlamentos, pues resulta pues que también son parlamentos a modo, pues. Entonces, yo lo que esperaría es de que se reconsidere por lo menos la entrada en vigencia de esta reforma, porque si no, va a ser un problema grave para los trabajadores que están sujetos en este régimen. Las empresas terciarizadoras, pues, finalmente no me preocupan porque a final de cuentas ellas tendrán que, pues, ver a qué se van a dedicar, porque con esto simplemente se acaba el negocio.
Entonces, el impacto va a ser hacia el trabajador. ¿Qué va a suceder? ¿Lo van a liquidar? ¿Va a permanecer? Entonces, el estar en esa indefinición, pues ocasiona zozobra, ocasiona estrés, ocasiona conflicto personal, familiar, de todo tipo. Entonces, pues yo apelaría a que las empresas pues sean conscientes, sean responsables con sus trabajadores y simplemente pues los arropen. Al final de cuentas, una empresa se hace de trabajadores, de un equipo de trabajo que tendrá que sacar adelante la talacha y simplemente irnos dejando de simulaciones. Una empresa bien organizada, que tenga buenos abogados laboralistas, allá como mi querido doctor Eduardo, asesoradas por despachos importantes que puedan sacar adelante esas tareas, no debe temer a las relaciones de trabajo, no tenemos por qué estarlas simulando. La relación de trabajo lo dice la ley, es trabajador-patrón, punto. No le demos vueltas a las cosas. Entonces, creo que un patrón organizado que cumpla con las disposiciones y obligaciones que le imponen no debe tener mayor problema, pero debe de dejarse también de estar en esa simulación. El problema es la cultura laboral del empresario. ¿A quién le dejan las relaciones laborales en una empresa? ¿Quién es el responsable de recursos humanos? Generalmente siempre es el administrador o es el contador que no sabe de derecho del trabajo. Entonces, sí habrá que irse especializando, sí el patrón tendrá que irse asesorando, ir incrementando su cultura laboral, porque eso le va a ahorrar conflicto. No veo por qué tenga que haber este tipo de relaciones, de ninguna manera, porque simplemente la ganancia es para otro, no para su propio trabajador. Entonces, creo que sí tiene que haber una responsabilidad empresarial y los patrones tienen que entrar en esta dinámica que es mejor que regularicen sus relaciones de trabajo y no estar pensando en que van a entrar en la informalidad porque el outsourcing es bueno y que es poquito, pero que hay formalidad y hay contribución fiscal al IMSS que les entra poquito. Pero no, el grave problema es la evasión fiscal, el incumplimiento de la ley. Entonces, me parece que tenemos que ir pensando en fortalecimiento de relaciones de trabajo reales, no a la simulación, sí a las relaciones formales, sí a la asesoría laboral especializada, porque esto es lo que nos va a dar éxito en lo subsecuente. A final de cuentas, los laboralistas tenemos un gran reto en distintas formas, ¿sí? Porque primero ya estamos en el proceso de la transición de la reforma laboral. Estamos en esta situación de la reforma al Infonavit. Estamos en el proceso de reforma a las pensiones, al sistema pensionario. Estamos en el proceso de la reforma a la cuestión laboral fiscal. Estamos entrando a la cuestión de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Estamos entrando a la cuestión de la equidad de género, a los que asesoramos sindicatos. Estamos entrando a la cuestión de los procesos electorales. Ya ahora tenemos un derecho laboral electoral que ya tenemos que estudiarlo, que analizarlo, porque las mesas directivas tienen que sujetarse a ciertas reglas para garantizar el voto secreto, libre y directo. Entonces, son muchos retos que tenemos los profesionales del derecho en esta rama. Hay mucho que hacer. Entonces, también evitemos mal asesorar a nuestros clientes en ese sentido. Creo que por ahí tendrá que ir esta reforma. Si se da, bien,
pero creo que sí tendrá que producirse, no también ser tajantes y decir esto de plano no sirve, porque a final de cuentas en algún momento sí vas a necesitar alguna mano de obra especializada que la puedas tener contratada, pero no como actividad principal. A lo mejor un contrato temporal de servicios, porque pues se requiere alguna remodelación, alguna situación, que bueno, pues ya tenemos los contratos de obra, ¿no? Pero hay mucho que hacer. Creo que en síntesis, simplemente dejémonos de simulaciones, dejemos de que las relaciones de trabajo sean auténticas, trabajador, patrón. Eso sería. ¿Cuánto? Muchas gracias, querido maestro. Otra vez nuevos temas de reflexión. Y ahorita con lo que usted comentaba me viene a la mente un dato de derecho comparado. Fíjense, seguramente lo tiene muy presente. La Constitución ecuatoriana expresamente prohíbe la subcontratación laboral. Hay una disposición expresa en la Constitución de la República del Ecuador que expresamente dice no está prohibida la subcontratación laboral. Habrá que preguntar a los compañeros, a los amigos ecuatorianos, y es un país donde la mayor cantidad de simulación se da a través de diversas interpretaciones. No se llama outsourcing, pero se llama de otra manera. Al final de cuentas, como bien lo comentan nuestros panelistas, nuestros queridos amigos, va a haber una forma de darle vuelta a la ley, ¿no? Definitivamente, cualquiera que sea el mecanismo, si no tenemos una cuestión integral que no solamente vaya con el tema de la punición de ciertas actividades, no vamos a tener una reforma laboral que busque lo que decía el maestro Rodríguez Vera en esta última parte, ¿no? Solidificar esta idea tradicional del concepto de relación laboral, ¿no? Cada vez más es más difuso, es más complejo. Hablaba un poco el doctor Ruiz Buenrostro en torno a la uberización, ¿no? Que si son 4 o 5, no, ya no hablamos de 3, ya hablamos de 5 elementos de una relación laboral que pudieran parecer. Cada vez el tema es mucho, mucho más complejo, ¿no? Entonces, pues eso es, vaya, digamos, lo que tenemos en la actualidad. Ya veremos cómo vamos evolucionando. Bueno, pues hay algunas preguntas en torno principalmente de carácter procesal. Nos preguntan cómo es posible finiquitar a un trabajador de una empresa de outsourcing, ¿no? Creo que es una pregunta, me parece, ¿a quién le debo de cobrar? Más bien debe ser la pregunta más concreta. ¿Y qué otro tipo de prestaciones de seguridad social pudieran haber? ¿O a qué tipo de seguridad social tengo derecho si estoy en una outsourcing? Entonces son las dos preguntas que tenemos ahí por parte de nuestro público, y aprovechamos ya para dar un mensaje de conclusión, si les parece bien, entre 5 y 7 minutos que tuvimos esta última participación para atender las preguntas y dar un mensaje de cierre. Muchas gracias, queridos amigos. Cedo el uso de la voz al doctor Ruiz Buenrostro. Por favor, doctor. Bueno, Oscar, repíteme nada más la primera pregunta. Básicamente, ¿a quién le cobro si estoy en un ¿A quién le cobro? Ok, digo, para tener eso, ¿verdad? ¿A quién le cobro? Mira, usualmente el trabajador no tiene por qué saber la denominación correcta del trabajador. Esto es algo que yo tengo muy presente con mis profesores de Derecho Laboral. O sea, puedes desconocer el nombre de tu patrón, muchas ocasiones ocurre, y lo único que tienes que saber es en dónde trabajas y cuánto te pagan, punto. Entonces, muy probablemente por eso es que desde muchísimo tiempo antes siempre se demanda a la fuente de trabajo, independientemente de demandar a las denominadas. Pero en el outsourcing, las partes proporcionales que te las pague quien sea. El punto aquí es que te las paguen. Y hay muchas discrepancias también cuando, por ejemplo, cómo calcular el finiquito van a querer ser bajo su salario, que es una de las cuestiones que tienes que tomar en cuenta, quien sea que preguntes. El hecho de que te tomen un salario inferior, pues naturalmente que si está calculado tu aguinaldo y demás con ese va a ser menos. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa situación. Otra cosa que hay que denunciar es que las empresas, gracias a esto, llevan doble contabilidad. Pero bueno, no voy a tocar mucho ese tema. Es decir, la nómina normal y la diferencia, ¿no? Te la pagan por otro lado. Pues lo mismo. Entonces, el finiquito en teoría tienes que tener mucho cuidado con el monto del salario que se tiene, el que en teoría tienes derecho, o sea, el salario real es el único que puedes tú aceptar, lo demás es un abuso. Pero pues a la postre los patrones van a ofrecerte esa situación, porque también muchas veces los trabajadores lo firman al no tener opción. Entonces da una situación, aparte del salario, la antigüedad. Y es que si estás de chapulín en una y otra,
También una pregunta muy recurrente que hacen las empresas que recurren al outsourcing, porque también hemos tenido asesores o somos asesores de outsourcing en la oficina, es ¿cómo le hago con los trabajadores para que me firmen sin problema? O sea, cuando te preguntan eso por cuestiones profesionales, deberíamos decirle, oye, no, es que no se puede en primer lugar, pero te ponen en un entredicho y lo que terminan haciendo al final es incluso hasta saber si es bueno finiquitarlos hasta ahí, o sea, cuánto te debo de vacaciones, bla, 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 hacemos corte y te contrato con la nueva outsourcing de cero. El punto aquí es que si no hay una liquidación de la antigüedad y fueron simulaciones tras simulaciones, al final, si tienes 15 años y de esos 15 años 10 usaron outsourcing, a lo mejor no te toca prima de antigüedad. Y entonces, cuando veas tu finiquito, por más antigüedad que tú hayas tenido ahí, usualmente la subcontratista te va a tomar desde que pues, está operando, unos años nada más. Entonces, no tienes derecho a prima de antigüedad, entre comillas. Este es otro de los problemas que hay respecto de las cuantías de finiquito. Problemas que pues no sé si se puedan resolver porque pues la empresa no lo va a reconocer. Decía un maestro querido mío, ¿no? De la Facultad de Derecho, podrás ser ladrón, pero confeso nunca. Entonces, pues digamos que pues hay una situación ahí de mea culpa obligado, ¿no? Por eso creo que desde un inicio, si es el caso de alguien, que tiene problemas con el finiquito, mejor hay que denunciar la utilización de subcontratación, porque sin duda el hecho de que usen a un intermediario ya de entrada te está reduciendo al 50% el salario con el cual posiblemente te finiquiten. Y por otro lado, creo que la segunda pregunta era relativa a la seguridad social. Realmente no hay mucho que decir más que como la integración de los salarios, del salario base de cotización, eh, teniendo en cuenta las estrategias de subcontratación, siempre va a ser discrepante el salario base de cotización con el salario diario integrado o con lo que tú puedas llegar a tener de base, porque hay cosas que no integran para salario base de cotización de conformidad con el artículo 27. Aquí es donde hablo yo de sindicatos. O sea, te pueden dar de alta con 200 pesos en el IMSS y si te pagan 200 pesos por cuota sindical o ayuda o apoyo sindical, estas situaciones colectivas para la ley del Seguro Social no se consideran como integrantes del salario base. Entonces, ahí hay una discrepancia, ¿no? Y pues todas las prestaciones se van de cajón con eso. Um, tanto como, y quiero aclararlo, tanto como una desprotección al momento de usar el outsourcing, no. De hecho, hemos tenido problemas porque dan de baja a muchos trabajadores al mismo tiempo por los esquemas de subcontratación y las operaciones son inexistentes, pero los problemas que se generan son falta de atención médica para los trabajadores que están envueltos en este inter de que el Seguro Social a lo mejor no te acepta el alta y la baja de los trabajadores, ¿sí me explico? Y mientras, si los da de baja, que nos pasó con un registro patronal, los trabajadores no, aparecen como no activos. Entonces, ahí hay un problema por el mismo esquema de subcontratación utilizado. Y otro problema recurrente también que pudiéramos definirlo, ¿cuál era que les quería explicar? Bueno, se me pasa. Pero por cuestiones de tiempo lo voy a dejar así. Mis únicas conclusiones son que el outsourcing complica todo. Complica el ingreso al trabajo, la permanencia en el trabajo y la salida del trabajo junto con la inscripción al trabajo. Entonces, si prohibirlo es lo único que jurídicamente puede evitar este tipo de problemas, será para bien y ya después veríamos, ¿no? Porque pues al final de cuentas la cuestión jurídica o el punto está en las excepciones, pero quiero pensar que hay otras maneras de hacerlo y de regularlo. Eso sí, para la seguridad social es importante regularlo porque recaudan, insisto. El hecho de que te estén inscribiendo con la mitad de lo que deberías, ya repercute en las arcas del país. Y más allá de la individualización de las AFORE, recordemos que pues, o sea, nos va a salir carísimo a todos el seguir manteniendo las pensiones del 73 y demás.
Entonces, si de por sí no vamos a alcanzar a pagar o estamos no pagando estas pensiones, pues ¿a qué vamos a aspirar si no podemos ahorrar? Porque pues hay estrategias fiscales que nos lo impiden, ¿no? Entonces, de ninguna manera se puede ver o pensar que la subcontratación deba permanecer como está hasta ahorita. Y vaya, en general, no, nadie me está preguntando, mis queridos amigos, pero yo sí apoyo para que, o sea, votaría a favor para que se prohibiera tal cual, por así decirlo, si es que no hay otra opción, porque también de ideologías y de palabras es cansino, pero adelante. Si tuviera la oportunidad de aparecer en este foro abierto que comentabas, Oscar, lo único que tendría que hacer es decirles, ¿saben qué? Ahí está el link del video y escúchenlo, porque lo que les tengo que decir está aquí. Si bien es cierto que hay que afinarlo, pues pónganle replay. Espero que en las redes sociales esté esto permanentemente y que en algunos años estemos incluso hasta criticando nuestros propios comentarios para ver si realmente funciona o vuelve a ser una reforma incompleta. Por mi parte es todo, maestros. Yo me quedo a sus órdenes para cualquier otra cosa, esperando las conclusiones importantes del maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Y, estimado Oscar, un abrazo. Muchas gracias, querido doctor, siempre tan atinado y siempre con comentarios que invitan a la reflexión, ¿no? Y ya tendremos seguramente alguna otra oportunidad con nuestros amigos de CEP de analizar. Sí, platicábamos, los efectos no se van a ver hoy ni mañana, ¿no? Seguramente, ¿no? Seguramente vienen efectos en cadena y bueno, ya lo decíamos, y yo lo digo mucho en el tema de la reforma laboral, ¿no? Yo espero, yo no soy tan optimista con el tema de la transición del sistema de justicia laboral. Tengo mis reservas, ¿no? Pero ya yo le decía, yo espero en 2 años estarme equivocando terriblemente y que verdaderamente tengamos un sistema de justicia laboral eficiente, ¿no? Pero si los centros de conciliación no son elefantes blancos, hay esperanza. Pero si lo son, estamos en el peor de los escenarios, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos y como tú lo dices, Jack, que tengamos aquí algunos videos que para el futuro ya veremos que ojalá podamos decir me equivoqué, ¿no? Y no haber dicho, y no decir, mira, tengo razón, ¿no? Que la cosa no era así. Pero bueno, muchas gracias, querido doctor. Aquí seguimos todavía y bueno, vamos a escuchar a nuestro querido maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro. Bien, muchas gracias. ¿Por qué están tan negativos, pues? ¿Qué pasó? No, bien. Bueno, primero, respecto a la pregunta que nos hace el público, ¿a quién le reclamo? Pues obviamente a quien le paga, porque es el que va a responder, digo al menos en este momento, salvo que no quisiera pagarle, pues entonces tendremos que ir en contra del que está recibiendo el trabajo, el beneficio de su trabajo, tiene que reclamárselo a quien se está beneficiando de su fuerza de trabajo, porque esa es la condición específica, ¿sí? Si yo le estoy trabajando para un tercero, más bien un tercero me está pagando, pero alguien se está beneficiando, ese alguien es quien resulte responsable, ¿sí? Por eso en las demandas siempre decimos, es cajas de cartón patito, ¿sí? Y o quien resulte responsable, porque el trabajador no tiene la obligación de saber quién es su patrón, ¿sí? Entonces, ahí es donde radica. ¿A qué vamos? ¿Vamos por una liquidación o por un finiquito? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. El contenido es diferente, ¿sí? La liquidación y el finiquito tienen diferencias. El finiquito va cuando viene una renuncia voluntaria. Renuncia voluntaria. ¿Qué se debe pagar? Partes proporcionales, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad en caso de tener más de 15 años de servicio. Y ahí es donde decía el doctor, si anduvimos de chapulines, pues entonces ¿a quién le vamos a reclamar? Ahí no es posible reclamar prima de antigüedad. Entonces, en caso de que entrara en vigor esta reforma a las terciarizadoras, bueno, pues tendremos que terminar la relación de trabajo porque pues finalmente se termina aparentemente la fuente de empleo para la terciarizadora
Y pues ahí las reglas cambian, ¿sí? Porque ahí tendremos que, cuando hay una disminución del capital, pues se tendrá que liquidar. Ya la liquidación, pues dependiendo del tipo y naturaleza de la relación de trabajo que se haya tenido, pues va desde 30 días de salario hasta 90 días. Habrá que considerarlo de entrada. Y partes proporcionales, aguinaldo y vacaciones, prima vacacional, que esos son los derechos irrenunciables. El patrón jamás se va a liberar de pagar esos tres conceptos, independientemente si es por despido, si es por rescisión, si es por cualquier causal. Entonces, sí habrá que atender al tipo de relación de trabajo. Si es con una terciarizadora, pues habrá que ir por esas vías. Y sobre todo habrá que hacerlo exigible a ambas empresas en caso de que haya sido así, y sobre todo a quien resulte responsable. Digo, desafortunadamente en este momento en algunos estados pues todavía siguen funcionando las juntas locales de conciliación y arbitraje, como es el caso de Michoacán, que todavía no entramos en el proceso de la transición, como otros estados que ya van de avanzada, ya entró la reforma laboral y empiezan a trabajar los centros locales y el federal de conciliación y registro laboral. Pues esperaríamos que esta demanda, si usted inicia, quien está haciendo la pregunta, si fuera a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues olvídese, esto va a tener un resultado por lo menos en unos 2, 3 años. Para los que ya están en los estados donde ya inició el proceso, bueno, pues de inmediato habrá que acudir al centro de conciliación, pues para que mande citar a su patrón para tratar de llegar a un arreglo. Si no se llega, bueno, pues será de los primeros juicios a los cuales nos enfrentaremos. Entonces, habrá que ser muy conscientes del tipo de trabajo que realiza, la naturaleza del empleo que está realizando, porque también puede resultar que sea una relación, digamos, dentro del apartado A o del apartado B del 123, porque también hay que ser conscientes que el gobierno federal pues también es terciarizador. Utiliza este tipo de empresas para que presten servicios en el gobierno, ya sea del gobierno de la Ciudad de México, en el gobierno federal, pero también tiene personal de vigilancia, de mantenimiento, de limpieza, etcétera. Que bueno, pues por ahí escuché alguna declaración del presidente de la República donde dice que todos los que están en ese tipo de servicios se les va a dar base, y eso sería pues un hitazo desde mi punto de vista para los trabajadores que están en condiciones de terciarizados, y que finalmente se les dé una base, pues eso sería formidable para ellos, ¿no? Al final de cuentas se verían beneficiados en ese sentido, porque se les daría estabilidad en el empleo. Entonces, sí habrá que considerar esta cuestión si estamos en el apartado A, apartado B, porque la relación, la naturaleza del trabajo que realiza el empleador es diferente, ¿sí? El apartado A se encarga de regular las relaciones de trabajo entre la empresa privada con fines de lucro, y en cambio el apartado B pues nos habla de servicios porque son gobierno con sus empleados. Entonces sí es importante que prevea la persona que nos está cuestionando en ese sentido cuál va a ser el mecanismo que debe utilizar, porque no es lo mismo acudir a la Junta Local que al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en defensa de su derecho. Entonces, respecto a la cuestión de la reforma laboral, como les digo, pues están muy negativos. Yo realmente soy optimista en ese sentido por la cuestión de la operación y el papel que vamos a jugar nosotros los laboralistas. Claro que vamos a ir en el esquema de aprendizaje, por supuesto que tendrá que haber errores de inicio, pero la línea de aprendizaje tiene que ir estabilizándose en algún momento. No todos estamos tan duchos como para
pensar que ya estamos dispuestos a entrarle a argumentar, por ejemplo, con algún juez laboral, que bueno, sí tengo mi reserva respecto a los jueces, porque pues hay varios poderes judiciales locales, principalmente los locales, donde están haciendo concursos de oposición y le están dando preferencia a jueces que tienen carrera judicial, pero que no tienen experiencia en materia laboral. Recordemos que los jueces en los poderes judiciales locales, pues ahí sí tienen especialización, pero son jueces del ámbito mercantil, civil, familiar, del penal, pero no hay personal que haya estado inmerso en el ámbito laboral. En el Poder Judicial Federal, pues me queda claro que hay jueces especializados de distrito, hay personal en los tribunales colegiados en materia laboral. En el caso de Michoacán, pues tenemos tribunales colegiados en materia administrativa y de trabajo, que puede salir personas valiosas con perfiles importantes para desempeñar cargos de jueces, de secretarios, de actuarios, escribientes, etcétera, en materia de trabajo. Entonces, el problema es con los locales, que ahí es donde tenemos problemas, porque la misma reforma constitucional del 24 de febrero de 2017 nos dice que los cargos de jueces tendrán que ser para personas con experiencia en el ramo. Entonces, si en los concursos de oposición se les está dando oportunidad a jueces que sí están pasando aprobando los concursos de oposición, pero no tienen experiencia en el ámbito laboral, no van a tener la misma perspectiva que podemos tener los laboralistas. Recordemos que el derecho del trabajo es un derecho tutelador para beneficio de los trabajadores. El derecho social es una rama especial del derecho en la cual no puede estar tasada con el mismo rasero como lo es el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho penal y el derecho de cualquier otra índole. Entonces, derecho social es muy sensible, es muy de humanos, muy de gente. Y si un juez no va a tener esa sensibilidad social para resolver los asuntos, finalmente esto va a ir se va a tener que ir resolviendo en amparos, a final de cuentas. Pero, como les digo, soy optimista, sé que la línea de aprendizaje pues nos va a hacer aprender, nos va a hacer fracasar, pero yo creo que va en la mejora. No creo mucho en la cuestión de los jueces unitarios. Digo, yo era más partidario del tripartidismo, pero me parece que fue pues muy abandonado. Pero eso es un tema que tendremos que reflexionar en algún otro momento. ¿Sería cuánto, maestro Oscar? Estoy a la orden. Gracias. Muchas gracias, querido maestro. Pues sí, quedan las puertas abiertas para otro interesante análisis. Seguramente esta mesa podría tener una segunda parte y creo que también tendrían sus valiosos comentarios de nuestros dos ponentes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias por el espacio. Es un honor contar con todos ustedes y bueno, por mi parte, de manera personal, les agradezco que hayan aceptado esta invitación a participar en este foro tan interesante y bueno, pues también agradecer por supuesto el espacio que nos da el Centro de Estudios de Posgrado y cedo el uso de la palabra a nuestro querido anfitrión Luis Torices. Por favor, muchas gracias, querido ingeniero. Al contrario, maestro Oscar, como siempre es un gusto contar con ustedes, con expertos en este tema tan interesante y que tanta polémica ha generado en estos últimos días con esta reforma. Y como ustedes bien dicen, esto se convirtió en una excelente plática de café, muy interesante, muy dinámica y muy participativa de nuestra comunidad, esperando que nos apoyen doctor Eduardo Ruiz, maestro Luis Fernando, en un próximo conversatorio en este tema o en algún tema de esta índole laboral, que bien ha estado sufriendo muchas modificaciones y pues nuestra comunidad está muy interesada en comprenderlo de una manera tan sencilla como ustedes lo explican, pero tan enriquecedora para nuestra comunidad. Pues agradecerles a nombre de la maestra Elsa Delgadillo Aguirre, directora general del Centro de Estudios de Posgrado, y del doctor Oscar Ulises Delgadillo Aguirre, rector de la institución, en el marco de esta Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia, que estos conversatorios, pues, en esta época de pandemia en la que, si bien es cierto, no podemos estar todos juntos,
podemos seguir aprendiendo y podemos seguir nutriéndonos. Les agradezco a todos su participación y a nuestros espectadores que semana con semana nos siguen en nuestros conversatorios, estén al pendiente de la próxima semana para cerrar este año 2019. También los invitamos al inicio de la maestría en Juicio Oral Civil y Mercantil, la maestría en Derecho Procesal Laboral, la maestría en Género y la maestría en Función del Policía en el Procedimiento Penal Acusatorio, que se llevarán a cabo el día de mañana. Les deseo a todos una excelente tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Hasta luego a todos, ¿eh? Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos, queridos amigos. Doctor.